Bienvenidos a Sherwood Prophecies, donde vamos a estar estudiando el asombroso libro de Dios, mirando principalmente a Daniel y Apocalipsis, los dos grandes libros proféticos de la Biblia sobre el fin de los tiempos. Estos estudios son muy importantes para nosotros. El ministerio Sherwood Prophecies se formó porque la Biblia nos dice que Jesús viene muy pronto. Cuando miramos a nuestro alrededor en el mundo de hoy, vemos que muchas personas no están listas, y no están listas porque no conocen a Jesús. Les falta información. La Biblia ha dado muchas señales para que nadie pueda ser engañado. El propósito de estos estudios es para que nosotros aprendamos juntos. Un punto muy importante para recordar mientras estudiamos es que las cosas que aprenderemos provienen de la palabra de Dios. No son nuestra interpretación ni ninguna noción popular. Vamos a tomar estas profecías de las Escrituras, comparando Escrituras con Escrituras y respaldando esto con evidencia histórica y arqueológica. La Biblia dice en Isaías: «La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá». Entonces, construyendo escritura sobre escritura, no tomando un solo texto y aislándolo, sino que verificando entre las escrituras para ver la imagen completa, dejando que la Biblia hable por sí misma. La gente ha sido escéptica en el pasado, diciendo que estos libros no se pueden entender, pero utilizando el método que la Escritura nos dice que usemos, vamos a entender claramente estos libros y su significado. Conocer la palabra de Dios es como leer un libro o ir al teatro. Cuanto más uno lee o ve la escena que se desarrolla ante uno, más claramente se ve la imagen completa, hasta que usted puede ver claramente el final desde el principio. Y rogamos que esta sea su experiencia a lo largo de este estudio. A través de la historia y de los muchos hallazgos arqueológicos, la Biblia ha sido comprobada una y otra vez que es de hecho la palabra inspirada por Dios, dada a nosotros para la esperanza, el aliento y la salvación eterna a través de Jesús. Comenzaremos nuestro estudio observando el auge y la caída de las naciones tal como se predijeron en la Biblia miles de años antes de que sucedieran. Hay dos temas sobre los cuales surge la controversia en ambos libros, tanto en el libro de Daniel como en el de Apocalipsis. Estos son la adoración y la obediencia. Usted verá esto claramente ilustrado a medida que avanzamos a través de este estudio. Los temas que vamos a cubrir sobre la profecía bíblica describen qué ha sucedido, qué está ocurriendo hoy y hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Se asombrará a medida que viajamos en el tiempo. Verá que todas las profecías que observaremos han sido 100% precisas. Esto será verificado no solo por la Biblia, sino a través de la arqueología y la historia. Los libros de Daniel y Apocalipsis van de la mano, uno no puede entenderse sin el otro. Son conocidos como los libros proféticos de la Biblia, y aunque examinaremos otras escrituras que confirman la profecía, estas serán las dos fuentes principales. Vamos a empezar mirando el auge y la caída de las naciones miles de años antes de que sucediera. Si observamos en la geografía, esta área en el mapa se conoce como la media luna fértil. Puede ver el río Éufrates que corre por aquí. Esta zona es muy fértil. Hay vida allí. Todos los viajes que tuvieron lugar en el Medio Oriente sucedieron aquí porque a través de este desierto corría agua. Se han librado numerosas batallas alrededor de esta área, pero una de las batallas más grandes ocurrió justo en la parte superior del mapa, en un lugar llamado Carchemish. Esta batalla fue entre los babilonios y los egipcios. Los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor,
ganan la batalla e inmediatamente después de su victoria sobre los egipcios en Carquemish, en el año 587 a.C., decide que someterá a Israel, lo cual hace. Pero mientras aún está en Israel, Nabucodonosor oye que su padre, Nabopolassar, había muerto. Nabucodonosor sabe que debe regresar a Babilonia para asegurar el reino. Él ordena a su capitán que saque vasijas del templo en Jerusalén y le dice que seleccione alrededor de 50 jóvenes judíos de la nobleza. Él le da instrucciones muy precisas, sobre las cuales usted puede leer en el capítulo 1 de Daniel. Su capitán selecciona a estos jóvenes según lo ordenado y emprende el largo viaje de regreso hacia Babilonia. Al elegir a los jóvenes, el rey exigió que tuvieran ciertas características. Debían ser de sangre noble, tenían que ser apuestos, ser inteligentes, ser físicamente fuertes y tener buenas cualidades sociales. Estas son cosas que el mundo considera más importantes, pero Dios coloca características espirituales por encima de todo. Daniel y sus amigos tenían todas las cualidades que el rey deseaba. Los nombres de los 4 jóvenes son Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 4 jóvenes figuraban prominentemente en la historia de Babilonia. Fueron llevados de regreso para recibir educación caldea. La idea del lavado de cerebro no es nueva en nuestro tiempo. Nabucodonosor entendió que, si estos jóvenes iban a servir en su corte, se requería un cambio completo. El rey puso en acción pasos que producirían el cambio necesario. Uno de estos pasos fue cambiar sus nombres a unos babilónicos. Los nombres en aquel entonces tenían un significado determinado. Sus nombres judíos significaban: Daniel significaba Jehová es juez, o Jehová está discerniendo. Ananías significaba Jehová es misericordioso. Misael significaba ¿quién es lo que Jehová es? Azarías significaba Jehová ayuda. Sus nombres babilonios favorecieron a todos los dioses babilónicos. Daniel se cambió a Belsasar, que significa a quien Bel favorece. Ananías se cambió a Sadrach, que significa mando de Acu. Misael se cambió a Mesach, que significa quien es lo que Acu es. Y Azarías se cambió a Abednego, que significa siervo de Nebo. Pero a lo largo del libro de Daniel, usted encontrará que cada vez que Daniel se refiere a sí mismo, siempre usa su nombre judío. Entonces, estos jóvenes debían aprender un nuevo idioma y una nueva forma de vida. Todo su estilo de vida debía cambiar como a la de los caldeos. Sin embargo, habían 2 cosas en las que Daniel y sus amigos no cambiarían. Uno estaba en su adoración y el otro era su dieta. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel pidió una prueba de 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Aquí vemos a Daniel y a sus amigos manteniendo sus principios, una dieta que sabían que sería más saludable para ellos, y, a cambio de su fidelidad, Dios bendijo a Daniel
y sus 3 amigos abundantemente. Poco tiempo después de esto, Nabucodonosor tiene un sueño. Este sueño causa una profunda impresión en Nabucodonosor. Él sabe que es importante, pero por la vida de él no puede recordar el sueño. Finalmente, frustrado, llama a sus sabios y les dice que tuvo un sueño muy importante, pero que no puede recordarlo, y él les ordena que le digan lo que era el sueño. Dijeron: Rey, cuéntenos lo que usted soñó, y le diremos lo que significa. Y el rey dijo: Les diré algo. Ustedes me dirán lo que soñé, y entonces sabré con certeza que pueden decirme lo que significa. Pero esos sabios dijeron: Rey, incluso los dioses en el cielo no pedirían eso. Ahora bien, estos sabios eran expertos en la interpretación de los sueños. Por ejemplo, las excavaciones arqueológicas han encontrado bibliotecas enteras que eran dedicadas para interpretar los sueños. Pero cuanto más hablaban estos sabios, más enfurecido se ponía Nabucodonosor. Y finalmente, cuando no pudieron contarle el sueño, ordenó que todos fueran sacados y ejecutados. Ahora Daniel y sus amigos son considerados sabios, pero son novatos, son jóvenes, y cuando Nabucodonosor llamó a todos los sabios, no llamó a estos jóvenes. Pero cuando se dio la orden de ejecutar a todos, esto incluía a Daniel y a sus acompañantes. Escuche lo que estas escrituras dicen al respecto. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo: Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Hay 2 cosas que son extremadamente poderosas en la vida cristiana. Una es la oración y la otra es la alabanza. Cuando Dios le reveló el sueño a Daniel y a sus amigos, tomaron su tiempo para alabar a Dios. Después de haber hecho eso, Daniel ahora va a decirle al rey Nabucodonosor lo que había visto en su visión. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel deja en claro que esto no es algo de su propio poder, sino que sólo el Dios del cielo puede revelar secretos, y que el sueño se refiere a los últimos días. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies parte de hierro y parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro,
y fueron como tamo en las eras del verano, y se les llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces en su sueño, Nabucodonosor vio una gran estatua, con una cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel le había contado a Nabucodonosor exactamente lo que había visto en su sueño, y ahora va a interpretar el sueño para él. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahora está hablando con Nabucodonosor. Le dice que Dios le ha dado todo esto, pero ahora escuche con mucho cuidado, porque Él nos dice exactamente dónde empieza esta visión. Y una vez que entendemos dónde empieza, todo comienza a encajar. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le dijo a Nabucodonosor, tú eres esta cabeza de oro. El reino de Babilonia duró unos 70 años. Nabucodonosor gobernó 40 de esos 70 años. Así que dijo que eres esta cabeza de oro. Nabucodonosor había reunido toda la riqueza que pudo y la había despilfarrado en la ciudad de Babilonia. Fue vista como una ciudad que no podría ser conquistada. Nabucodonosor quería que esa ciudad nunca terminara. De hecho, en las excavaciones que se han realizado, se han encontrado ladrillos donde Nabucodonosor había inscrito estas palabras: la ciudad que es la luz de mis ojos, la cual he glorificado, que dure para siempre. Quería que nunca terminara, pero Dios dijo que no continuaría. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. El próximo reino que iba a entrar en la escena de la acción sería el imperio medo-persa. Los medo-persas eran una coalición de dos poderes. Los medos y los persas se unieron para formar un poder. Por eso la imagen tiene dos brazos, porque estos son dos poderes que se unen. Los persas son los más fuertes. Por eso en los libros de historia muchas veces se lo conoce como el reino persa. Ahora bien, no sé cómo se siente. Puede que algunos de ustedes sientan que la Biblia es un buen libro de historia. Puede haber algunos de ustedes que sienten que es un buen libro de literatura. Tal vez piensen que es un libro de moral. Pero quiero decirles que es más que eso. Este libro es divino. Dios va a llamar a un hombre por su nombre más de 100 años antes de que él naciera, y le contará exactamente cómo derrocaría la ciudad de Babilonia, de acuerdo con la palabra de Dios. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios llama a Ciro por su nombre más de 100 años antes de que nazca, y cuenta cómo derrocará la ciudad de Babilonia. Usted ve que a través de la ciudad de Babilonia fluye el río Éufrates. Ciro el Medo se acercó, y ellos rodearon la ciudad de Babilonia. Los babilonios cerraron todas las puertas de la ciudad y subieron a la parte superior de la pared, que era tan gruesa que se podía montar 4 carruajes por la parte superior. Y los babilonios le arrojaban comida a Ciro y se rieron de él. Entonces Ciro tomó a sus hombres y marchó hacia el río Éufrates. Y en un lugar seleccionado comenzaron a cavar canales. Ciro envió espías y descubrió que en cierta noche el rey de Babilonia, Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, iba a tener una gran celebración, una fiesta.
Ciro decidió esa noche que trataría de derrocar a la ciudad de Babilonia, así que desvió el río Éufrates a esos canales. Él y sus hombres marcharon por el pantanoso fondo del río Éufrates. La escritura ya había predicho que las dos puertas que se abrían hacia el Éufrates quedarían abiertas, y cuando llegó a la ciudad, los guardias estaban ebrios, las puertas estaban abiertas y él y sus hombres entraron. En el palacio, Belsasar estaba teniendo su fiesta, cuando de repente aparecieron los dedos de una mano de hombre que comienza a escribir en la pared. Nadie pudo interpretarlo. Finalmente llaman a Daniel, quien ahora es de unos 90 años, y lo interpreta para ellos. Y esto es lo que decía. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuán terrible. Ellos habían sido pesados en la balanza del juicio de Dios y encontrados deficientes. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y así el reino de Babilonia cayó exactamente como Dios lo predijo. Pero la escritura continúa y predice lo que va a suceder. Y dice: después de ti surgirá otro reino, inferior al tuyo. Luego, un tercer reino, uno de bronce, gobernará sobre la tierra. Este es el único que dice que gobernaría sobre toda la tierra. El tercer reino que ha de venir a la escena de la acción fue Grecia, bajo el liderazgo de Alejandro Magno. Alejandro Magno se encontró con Darío de los medos y los persas en la batalla en las llanuras de Arbela en 331 a.C. Darío tiene 1 millón de hombres. Alejandro Magno solo tenía 40.000 hombres, pero había instituido un nuevo tipo de guerra y así derrocó a Darío. Tomando su ejército, marchan ahora durante 7 años y toman todo lo que se encuentra a su paso, hasta llegar a las fronteras de la India. Es por eso que la escritura dice: él gobernaría sobre toda la tierra. Un historiador, hablando de Alejandro Magno, dijo esto sobre él: estoy convencido de que no hubo nación, ciudad o pueblo que existía en aquel entonces donde su nombre no llegara. Al parecer, para mí, ha sido una mano divina la que ha presidido tanto sobre su nacimiento y sus acciones, exactamente como las escrituras dijeron que sería. Pero la escritura continúa y habla de un cuarto reino. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El próximo reino que iba a entrar a la escena de acción era el reino de Roma. Tenemos las dos piernas de hierro. Proféticamente, Roma siempre fue una nación de 2 divisiones. Las 2 piernas de hierro representan las divisiones norte y sur de Roma, ya que conquistó cada división griega. Geográficamente, más tarde se convirtió en el imperio occidental y oriental, o bizantino, cuando declinó. La pierna del oeste gobernó a los cristianos, y la del este gobernó a los judíos. Religiosamente también tenía 2 fases. Estas son la Roma pagana y la Roma papal. Incluso en su propia leyenda, Roma fue fundada por hermanos gemelos, Rómulo y Remo, en 753 a.C. Roma derrocó a Grecia en 168 a.C. Roma gobernó más tiempo que cualquier otro reino, desde 168 a.C. a 476 después de Cristo. Este era el poder que gobernaba en el momento en que nació Jesús, porque recuerdan que fue el decreto de Augusto César el que envió a José y María a Belén a pagar sus impuestos. Este era el mismo poder que gobernaba en el momento en que Jesús murió.
porque fue juzgado en una corte romana. Uno de los grandes historiadores del pasado, con el nombre de Edward Gibbon, dijo lo siguiente: la imagen de oro, plata o bronce, que podría servir para representar a las naciones y sus reyes, fue rota sucesivamente por la monarquía de hierro de Roma. Roma aplastó todo lo que estaba antes, pero sabe que estamos tratando con la palabra de Dios. Cuando Dios predice lo que va a suceder, es absolutamente exacto. Verá, si usted y yo estuviéramos escribiendo historia, probablemente habríamos dicho que habría otro reino, pero Dios no dice eso. Quiero que usted escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios aquí, sobre lo que va a pasar, lo que va a tomar lugar. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Todas las otras veces hablaba de un reino tras otro, pero ahora Dios dice que no, que el reino se dividirá, no se unirá, se separará, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora bien, uno de los grandes fenómenos de la historia toma lugar. Cuando grandes masas de personas se mueven todas a la vez, estos se mencionan en la historia como los godos. Pueblos germánicos, bárbaros, ellos abatieron al imperio romano y lo dividieron en pedazos. Estos pueblos germánicos se convirtieron en las naciones de Europa occidental, que existen en la actualidad. Consistían en varias tribus, tales como los alemanes, los francos, los burgundios y los anglosajones. Esas tribus se convirtieron en las naciones de Europa occidental. Los alemanes vino a ser Alemania, los francos vino a ser Francia, los burgundios Suiza, los visigodos España, los anglosajones Inglaterra, los suevos Portugal, los lombardos Italia. Los Heruli, los vándalos y los ostrogodos fueron destruidas. Notará usted que hubo 3 de estas tribus, los Heruli, los vándalos y los ostrogodos, que fueron destruidas. Ahora, en nuestro próximo estudio, el surgimiento del cuerno pequeño, vamos a ver por qué esas 3 tribus fueron destruidas y cuándo fueron destruidas. Esto es muy importante. Pero estas tribus rompieron el imperio romano, tal como las escrituras dijeron que lo harían. Ahora encontramos que las escrituras comienzan a decirnos lo que va a suceder. Escuche estas palabras. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no mezcla con el barro. En otras palabras, las escrituras dicen que se haría un tremendo esfuerzo para unir el reino de nuevo. Intentarían, pero no se unirían uno al otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Quiero que usted escuche esta frase. Dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahora bien, esta frase significaba que se casarían entre sí. Se casarían entre sí con la esperanza de poder unir el reino nuevamente. No es mucho después de que el reino ha sido dividido que llegamos a un hombre con el nombre de Carlomagno. Carlomagno quería gobernar toda Europa. De hecho, él estableció lo que llamó su Santo Imperio Romano, pero nunca fue capaz de lograrlo, y murió como un hombre decepcionado. Uno de los historiadores del pasado, con el nombre de Voltaire, dijo: su imperio no era sagrado, su imperio no era romano y no era un imperio. Pero a medida que avanzamos en el tiempo, llegamos a un hombre llamado Carlos V. Carlos V quería unir a toda Europa.
Lanzó a Europa en un baño de sangre, pero nunca fue capaz de lograrlo, porque Dios dijo que no se unirían entre sí. El reino iba a permanecer dividido. Un gobernante mundial tras otro ha intentado hacer eso mismo. Llegamos al tiempo de un hombre que probablemente recuerde usted en la historia, un hombre llamado Luis XIV de Francia y su famoso Reino del Amanecer. Usted puede ver que él se vestía bastante sofisticado, popularmente conocido como el Rey Sol. De la misma manera que los planetas giran alrededor del Sol, él quería que sus asistentes y el pueblo francés gire alrededor suyo. Pero, con su famoso Reino del Amanecer, nunca pudo unir a toda Europa. A medida que avanzamos en la historia llegamos a, tal vez, uno de los genios militares más grandes que el mundo haya conocido. Un hombre con el nombre de Napoleón Bonaparte. Cuando se trata de un genio militar, este hombre tenía todo lo que se necesitaba para unir a toda Europa. Ese fue el deseo de Napoleón. Eso es lo que quería hacer. Escucha sus propias palabras. Quiero fundar un sistema europeo, un código de derecho europeo, un tribunal de apelaciones europeo. Habría solo un pueblo en toda Europa. Europa pronto se convertiría en una nación. Ese era el deseo de Napoleón. Eso es lo que quería hacer. ¿Sabe lo que derrotó a Napoleón? No hay duda de que diría que el duque de Wellington en Waterloo, pero no. Lo que derrotó a Napoleón fue de hecho algo muy, muy pequeño. Fue un copo de nieve. Napoleón tomó su ejército y entraron en Rusia en cuestión de 6 meses, y tuvieron a Moscú en llamas. Luego él y su ejército salen de Rusia, y comienza a nevar y a nevar, y la temperatura desciende cada vez más y más hasta que Napoleón pierde casi la mitad de su ejército, congelados hasta la muerte. Así que cuando se enfrentó al duque de Wellington en Waterloo, su ejército había sido completamente destruido y fue derrotado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que el reino iba a ser dividido, no iba a unirse de nuevo. Pero ahora nos acercamos más a nuestro tiempo, al tiempo de la Primera Guerra Mundial. Hay un hombre en Alemania que está gobernando. Su nombre es Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm cree que todo está bien para unir a toda Europa. Bueno, leemos la escritura donde dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. En este momento de la historia, cada rey, cada reina de Europa es pariente, cada uno de ellos. Tenemos a Kaiser Wilhelm, rey de Inglaterra, emperador de Alemania, reina de Grecia, zarina de Rusia, reina de España, reina de Noruega. Todos eran nietos de la reina Victoria. De hecho, cada rey y reina de Europa son primos o sobrinos o sobrinas. Todos están relacionados. Si usted no cree lo que le estoy diciendo, vaya a una biblioteca y échele un vistazo. Usted descubrirá que se mezclaron por medio de alianzas humanas. Se casaron entre sí, esperando unir el reino de nuevo. Como dijo un historiador, la Primera Guerra Mundial no fue más que un gran argumento familiar. Pero como la gente estaba bailando en Europa al final de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, en la mente de un joven empapelador, habían visiones de un imperio de 1000 años. Su nombre, Adolfo Hitler. Adolfo Hitler no quiere solo gobernar a Europa, quiere gobernar el mundo. Él va a establecer una raza suprema de gente que gobernará durante al menos 1000 años. Adolfo Hitler tenía trabajando para él a una joven. Ella era cristiana. Ella entendía este segundo capítulo de Daniel.
Y un día llegó la oportunidad para ella de sentarse y leer ese segundo capítulo de Daniel y explicárselo a Adolfo Hitler. Cuando ella lo repasó con él, lo enojó tanto, se levantó de un salto y pisoteó con fuerza y dijo: no encaja en mi plan. Y salió y emitió esta proclamación a la gente de Alemania: para mi gente, no necesitamos nada de Dios, no le pedimos nada, excepto que nos deje solos. Queremos pelear nuestras propias guerras con nuestras propias armas sin Dios. Queremos ganar nuestra propia victoria sin la ayuda de Dios. Pero Dios dijo que el reino se dividiría, no iba a ser unido. Y entonces Hitler fue derrotado, no porque no tuviera el poder militar, sino porque Dios dijo que no sucedería. Pero Dios sigue adelante y Él dice: y en los días de estos reyes, es decir, en los días del mercado común, los reyes de quien hemos estado hablando, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En otras palabras, en los días de estos reinos de los que hemos estado hablando, en los días de Inglaterra, Francia, Italia, Suiza y todos estos reyes, el Dios del cielo va a establecer un reino. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora que vamos llegando al final, Dios lo dijo. Recuerde, Él le dijo a Nabucodonosor desde el principio: esto es concerniente a los últimos días, el día en que usted y yo estamos viviendo. Dijo que estos reyes intentarán unirse nuevamente, y eso es lo que está sucediendo hoy. Vemos esto ocurriendo. Para las naciones de Europa Occidental, el futuro es ahora. Los 12 países que componen la Comunidad Europea, mejor conocido por usted y yo como el Mercado Común, la CE, que incluye Alemania, Francia y Gran Bretaña, ha iniciado un proceso destinado a transformar su continente dividido en un superestado unido. Eso es lo que están a punto de hacer, a unirse y trabajar juntos para ser capaz de devolver a Europa a la cúspide del poder mundial. Usted y yo vivimos en esos días. Esto es lo que está sucediendo ahora. Y Dios dice que cuando esto suceda, el Dios del cielo regresará y Él establecerá su reino y durará para siempre. Así que hemos visto a Babilonia, la cabeza de oro, Medo-Persa, los brazos y el pecho de plata, Grecia, los muslos de bronce, Roma pagana, las piernas de hierro. Entonces dice que Roma pagana sería dividido en los 10 dedos de los pies. Y Dios envía ese mensaje claro del final de los tiempos, porque dice que esos dedos están hechos de hierro y barro. El hierro representa el imperio romano, y así dice que esos 10 reyes, justo aquí en el fin de los tiempos, tratarían de volver a unirse, y cuando lo hagan, el Dios del cielo regresará y establecerá su reino. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Si usted fuera una persona de apuestas, ¿qué apostaría en la última parte de la profecía? ¿Que sea cumplida? Ni siquiera tiene que ser una persona religiosa o teóloga. Solo necesita mirar los hechos y ser lógico. Sabemos que los historiadores pueden decirnos sobre el pasado, que los reporteros nos informan el aquí y ahora.
pero solo Dios puede decir el futuro. Ahora bien, si 9/10 de esa visión es absolutamente exacta, ¿no le parece que también se cumplirá el último décimo? Usted puede estar seguro de que será exactamente como Dios lo ha dicho, y usted y yo vivimos ahora mismo al final, el tiempo en que Jesucristo va a volver. Él va a establecer un reino y durará para siempre. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. En nuestro próximo estudio, estaremos estudiando el auge del cuerno pequeño, para descubrir quién es este cuerno pequeño. Espero que usted nos acompañe para nuestro próximo estudio, mientras viajamos en el tiempo para revelar el futuro.